Amigos, un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de un tema que a lo mejor no les es muy familiar, pero es muy importante, la renovación de los tribunales electorales. Y para que platique con nosotros aquí en el estudio, nos acompaña en esta ocasión Ertino Avilés Albavera. Él es presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y también magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Ertino, ¿qué tal? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Gracias por la oportunidad y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dar la oportunidad de platicar sobre este tema de renovación de los tribunales electorales locales. Que además es uno de los temas importantes, es uno de los temas que en la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, pues en estos momentos es como de lo más relevante que se está discutiendo, ¿no es así? Sin duda alguna. Ha sido un tema que a partir de la reforma constitucional de febrero del año 2014, en donde en su artículo 10º transitorio se ha precisado sobre la renovación de los integrantes de los tribunales electorales locales. Esta reforma constitucional tuvo concordancia con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, emitida también en mayo del año 2014, que ha llevado a cabo a que el Senado de la República, en dos grandes bloques, lleve a cabo la renovación de los integrantes de los tribunales electorales locales, buscando en este sentido el fortalecimiento de la justicia electoral local y el profundizar, en términos del artículo 116 de la Constitución Federal, sobre la autonomía e independencia de estos órganos de justicia electoral local. Aquí, si me permite, magistrado, preguntar, ¿que no eran independientes, que no eran autónomos? La independencia y la autonomía existía y lo que se busca es consolidar esa autonomía y esa independencia, según lo reza la propia exposición de motivos de la reforma constitucional y de la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero sin duda alguna, como lo habremos de platicar, la propia norma constitucional deja varios pendientes sobre estos temas de autonomía, entre ellos la necesidad de plantear en la propia norma constitucional la autonomía financiera de los tribunales electorales locales, porque no puede hablarse de autonomía de un órgano si no se garantiza de manera eficaz y eficiente la autonomía financiera de este órgano. Y hablando de autonomía, se hablaba de que si se metía a lo mejor a algún amigo, si se metía a lo mejor a alguien conocido, que si había influencia de algún poder adicional. Ahí, ¿cuál es la respuesta? Ahí, ¿cómo se venía trabajando? Ahí, ¿cuál es la fortaleza de lo que ahora estamos viendo de esta autonomía, de esta renovación de los tribunales? En la exposición de motivos de la reforma constitucional, se hace referencia a la necesidad de evitar que los poderes fácticos en las entidades federativas pudieran involucrarse en la toma de decisiones de los tribunales electorales locales. No obstante, debo comentar que desde la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, esta eficacia en las resoluciones jurisdiccionales ha alcanzado hasta un 97% de confirmación de las sentencias dictadas por los tribunales electorales con relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. E incluso, Lupita, puedo darte cuenta que en casos como el Estado de Morelos, el Tribunal Electoral, a sus 20 años de creación, ha sido testigo del cambio entre los tres partidos políticos cuya votación a nivel nacional es mayor, de tal manera que en este sentido los tribunales electorales gozaban de esta autonomía e independencia. Sin embargo, la reforma constitucional plantea que ya no sean los congresos de los estados aquellos que designen a los magistrados de los tribunales electorales locales, sino que bajo un procedimiento novedoso sea el Senado de la República el que lleve a cabo esta designación, buscando con ello, según lo aprecia la propia reforma, fortalecer la autonomía e independencia. Ahora, ¿cómo vamos en este momento? ¿A partir de cuándo empezó la renovación de los tribunales? Tengo entendido que son 2 etapas. ¿Y cómo se ha empezado en una y cómo se va en la otra?
En la primera etapa se ha convocado originalmente a 18 entidades federativas en la renovación. Estas entidades, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, haciendo la alusión que en la sesión del Senado de la República del 2 de octubre del año 2014 fue excluido finalmente la participación del Tribunal Electoral de Oaxaca, por lo que en la primera etapa quedaron solamente 17 entidades federativas. De estas entidades federativas, la convocatoria publicada el pasado 4 de julio del año 2014 se cumplieron entre ellos diversos requisitos que fueron exigidos por la norma constitucional. Este periodo de entrega de documentos fue del 7 al 15 de julio. La Comisión de Justicia analizó los documentos entregados y emitió un dictamen de viabilidad respecto de la idoneidad de aquellos candidatos. Por lo que el pasado 2 de octubre del año 2014 se eligieron a los magistrados integrantes de las 17 entidades federativas. Puedo dar muestra que hubo plenos de tribunales electorales locales, por ejemplo, Guanajuato, donde 2 de sus integrantes de 3 fueron ratificados en el cargo. En Guerrero, de esos integrantes, 2 magistrados fueron ratificados en el cargo. En Morelos, 2 de sus integrantes fueron ratificados en el cargo. Sonora, 2 de sus integrantes fueron ratificados en el cargo. Si me permites, quisiera hacer la expresión de que los estados que mayor número de participación tuvieron fueron Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Chiapas. De esos estados, las mujeres participantes en esos estados fueron de un 24%, mientras que los hombres de un 76%. Es decir, la lista total de los 17 estados sumaron 438 participantes y de ellas 103 fueron mujeres y 335 fueron hombres. Las mujeres más activas en las entidades federativas fueron Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y Tabasco. Y quiero comentarte, como lo hacía alusión en estas líneas, que de los magistrados en activo, el 11% de esos 438 fuimos a la convocatoria publicada por el Senado de la República. Y de ellos, el 23% de los magistrados designados fueron ratificados por el Senado de la República. Una muestra clara que el trabajo desarrollado en los tribunales electorales locales fue incluso reconocido por el propio Senado de la República. De esta manera, estamos ahora inaugurando una segunda etapa de nombramientos. De esta etapa de nombramientos habrá de participar Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca finalmente, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. ¿Es el mismo procedimiento? ¿También el Senado elige a los magistrados? Es correcto, será el propio Senado, aun cuando bajo un procedimiento similar. Quizás la gran diferencia es que en la convocatoria publicada en el año o en la elección para el proceso electoral 2016, se han dividido en etapas el registro de las entidades federativas y la determinación. En la primera etapa estará Baja California, Tamaulipas y Zacatecas. En la segunda etapa, Aguascalientes, Oaxaca y Sinaloa. En la tercera, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Y en una última, finalmente, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit. Desde la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, hemos dado puntual seguimiento y puedo dar cuenta en este espacio que en su mayoría los magistrados en activo integrantes de los tribunales electorales están tomando nota de esta participación y apuntándose en esta convocatoria.
porque estamos ciertos, como la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ha reconocido en diferentes ejecutorias, que es la experiencia obtenida de aquellos funcionarios judiciales que han dado muestras de confianza y de gobernanza en sus entidades, el punto de partida que debe de considerarse en esta reciente renovación de los tribunales electorales en la República Mexicana. Magistrado, ¿qué pasa con los estados en los que ya se empezó el proceso electoral? ¿Ahí qué ocurre? ¿Cómo no hay algún cruce, no hay ningún problema con el tiempo entre la elección de los magistrados y los procesos electorales? Es una excelente pregunta, Lupita, porque efectivamente, y hemos visto con preocupación, que existen entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, como es el caso de Zacatecas o de Baja California, cuyo proceso electoral ya ha iniciado y no obstante a la fecha, a pesar de los plazos planteados por la convocatoria, no se ha designado a los magistrados integrantes de los tribunales electorales. Solo de manera analógica me gustaría sopesar que en los magistrados de los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas ha llegado a operar una figura que se denomina ratificación tácita. Porque finalmente esta es una garantía que está vinculada con la independencia de los tribunales electorales y de sus funcionarios, que dé confianza a la ciudadanía, que conozca desde que arranca el proceso electoral quiénes serán los magistrados que calificarán ese proceso, puesto que a partir de esa certeza, de esa confianza, de esa seguridad, sin duda alguna, se alimenta la participación ciudadana en los próximos comicios. Entonces, lo que vamos a ver o lo que podríamos ver es una ratificación inmediata. Podría ser considerada que no ha como ocurrido. parte de los escenarios del propio Senado de la República, pero con independencia de ello estamos ciertos que el Senado abonará en que a partir de la experiencia de los titulares de los tribunales electorales locales se pueda partir en la integración. Porque si me permites, Lupita, y un dato relevante, lo ocurrido en la primera etapa generó que estados arrancaran de cero el proceso electoral. Designados el 2 de octubre los magistrados de Querétaro, de Yucatán, de Campeche, en esos estados se desincorporó del Poder Judicial y arrancaron como órganos constitucionales autónomos prácticamente solo con la integración de esos 3 magistrados. Es previsible que en esta etapa estados como Tlaxcala, como Aguascalientes, como Coahuila e incluso proporcionalmente estados como Veracruz, se pueda presentar una sinergia similar, a lo que seguramente el Senado de la República tendrá que tomar cartas en el asunto para el efecto de poder dotar a esos estados de los recursos suficientes en la calificación del proceso. Magistrado, ¿todo el mundo estuvo conforme con estas nuevas designaciones, con este proceso? ¿Hubo por ahí alguna inconformidad? ¿Hubo alguien que viniera aquí a la sala y dijera, oigan, yo no estoy de acuerdo con tal o cual? ¿Sí se presentó ese caso? Como parte de este proceso electoral, que no deja de ser tampoco un proceso democrático, sin duda alguna este proceso democrático permitió que algunos integrantes de tribunales electorales acudieran a instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder determinar su derecho a poder participar en los órganos electorales. Es el caso de 52 juicios ciudadanos presentados por tribunales electorales por sus titulares ante la instancia de la Sala Superior, o incluso es el caso específico posterior a la designación de magistrados del estado de San Luis Potosí, de magistrados de Michoacán, de magistrados de Guerrero y magistrados de Sonora, en donde existen precedentes dictados por la Sala Superior, en donde se otorgó la razón a algunos de esos magistrados por estimar que debía fundarse y motivarse de una manera plena la determinación emitida por el Senado. En este punto es importante destacar que dentro de este proceso de renovación debe privilegiarse la carrera judicial electoral local, de tal manera que no se permita pasar de un poder fáctico en una entidad federativa
y llegar a otro poder fáctico que puede ser a nivel nacional, que sea la capacidad, el concurso, la oposición, los méritos, la carta de presentación de aquellos que aspiren a formar sus tribunales electorales en la República Mexicana. Es decir, no puedo llegar yo con usted y decirle que soy su cuatita y ya me da chance, ¿no? Aunque no tenga ni siquiera la carrera de abogado. En el caso de magistrado, tendría yo que acudir a esa instancia de carrera judicial electoral para que quien aspire a formar parte de ese tribunal electoral, sin duda alguna, lo haga bajo este parámetro. Y en este punto de vista, me gustaría compartir en este espacio la propia expresión del señor magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, que hasta hace algunas fechas ha llamado a la necesidad de fortalecer la carrera judicial electoral, pero sobre todo de las entidades federativas, porque es en los estados donde estos precedentes que se han dictado han permitido florecer a esta justicia electoral nacional. Me refiero a temas como paridad de género, me refiero a temas como causas de nulidades en las entidades federativas. El tener, Lupita, una federación fortalecida descansa sin duda en tener tribunales electorales autónomos e independientes. Magistrado, ¿en qué entonces etapa del proceso vamos? Vamos en la segunda etapa, ya se cerró la primera, vamos en la segunda etapa y después, ¿cómo se cierra todo este periodo? Estamos en la segunda etapa, justo a la mitad de esta segunda etapa. A la fecha no ha habido designación por parte del Senado de la República en esta segunda etapa, pero justo estamos en los tiempos en los que ahora se desarrolla este programa, en la inscripción que ha ocurrido en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que concluyó el pasado 16 de octubre. Y la última etapa, donde estarán Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit, será del 23 de octubre al 27 de noviembre, ambos fechas de noviembre. Hasta el momento no se ha presentado en esta segunda etapa la designación por parte del Senado de la República. En la integración actual de la Comisión de Justicia, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales ha presentado ya al Senado de la República estas expresiones que permiten advertir, como sin duda alguna lo hacen desde el propio Senado, la necesidad, pues, de poder contar con estas designaciones que puedan garantizar que los procesos electorales que ya se encuentran en marcha puedan dar los mejores resultados a la ciudadanía que está atenta en el proceso electoral 2016. Magistrado, usted hablaba de la autonomía financiera. ¿Por qué es tan importante la autonomía financiera? ¿Cómo se discutió el tema en la Asociación de Tribunales y Salas Electorales? ¿Qué fue lo que se dijo? En el artículo 116 de la Constitución Federal, en la reforma 2014, se habló de la necesidad de que los órganos electorales locales gozaran de autonomía en su funcionamiento y de independencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la autonomía es una atribución que compete al órgano, mientras que la independencia es una atribución que compete al titular en el ejercicio de la función. La razón de ser de la reforma constitucional era apartar a los magistrados y a los tribunales electorales locales de todos aquellos elementos que a nivel local pudieran permear en las decisiones que asumieran los tribunales electorales. No obstante ello, en el artículo 116, ni en la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se plantea cómo lograr la autonomía financiera de los tribunales electorales locales. Desde la Asociación de Tribunales y Salas Electorales, hemos planteado al Senado de la República y al propio Poder Constituyente una adecuación que permita garantizar que los integrantes de los tribunales electorales locales tengan, cuando menos, un trato igual de aquellos magistrados que forman parte de los poderes judiciales locales en sus entidades federativas. Y que ese presupuesto que se designe sea un presupuesto inamovible, que no esté afecto a presiones partidistas, que no esté afecto a momentos legislativos en la Cámara de Diputados, que no esté afecto
a estados de ánimo de Sí. aquellos integrantes de los poderes locales, sino que sobre todo se fortalezca bajo un principio de una capacitación constante, una carrera judicial electoral, una autonomía financiera que permita a los tribunales electorales locales rendir buenas cuentas. No estamos en contra de la idea de mecanismos de fiscalización a esos recursos, sino todo lo contrario, que sean los tribunales electorales casas de transparencia y de democracia. Aquí sí aplicaría esto de ni cuotas ni cuates, sería autonomía y sería libertad, ¿no? Me parece que es la expresión más acertada, sobre todo pensando en un concepto de libertad constitucional. Dar a esos tribunales electorales esa autonomía es dotar a los ciudadanos de certeza y de seguridad, que tendrán órganos fuertes, tribunales independientes, órganos autónomos que puedan cumplir sin presión alguna ni momentos de ánimo alguno causas diferentes que no sea lo relativo a la aplicación de la justicia electoral. Y esto, bueno, redunda en que tengamos, como usted decía, transparencia y entonces ya hay rendición de cuentas y entonces ya hay más confianza ciudadana, ¿no? Por supuesto, una de las características que la justicia electoral ha asumido desde tiempo atrás es la necesidad de vincular la transparencia con la justicia electoral. Y no solo una transparencia informática, no solamente una transparencia de las páginas web que conforman los tribunales electorales, sino que más allá, una transparencia que permita expresar a la ciudadanía el porqué de una sentencia dictada por un tribunal electoral. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los elementos que tuvo un tribunal electoral para asumir una decisión o concluir en una decisión diferente? En todo sentido, el poder dotar de esta legitimidad más allá de una estricta legalidad permite, sin duda alguna, que un tribunal electoral alcance en un contexto democrático rasgos de transparencia que permitan en un nivel democrático ver a la justicia electoral local como una justicia eficiente y eficaz. Todo esto que estamos viendo fortalece la justicia electoral. Esto es el objetivo final. Sin duda alguna, la razón de ser del constituyente iba encaminado a fortalecer a esta justicia electoral. Pero me atrevo a opinar que este tránsito no ha concluido y no hemos llegado a una meta con la sola reforma constitucional. Al contrario, me parece que previo al año 2018, el Poder Constituyente deberá de reflexionar sobre una nueva reforma constitucional en materia político-electoral, que sin duda alguna, dentro de sus pendientes, busque fortalecer estos mecanismos de transparencia, de máxima publicidad, de rendición de cuentas, de autonomía, de independencia, que vayan en el camino de fortalecer a la justicia electoral local. Magistrado, en los últimos años hemos visto un tribunal distinto, hemos visto un tribunal que habla ante los ciudadanos de la ética, que habla ante los ciudadanos de la transparencia, que habla ante los ciudadanos de sucesiones abiertas, pero también de esta pues participación que se invita a la ciudadanía a que se conozcan las sentencias. ¿Así debe de trabajarse? Sin duda alguna, un juez no toma su decisión o no debe hacerlo solo escondido en su atribución de que por tener ese carácter puede tomar una decisión en uno o en otro sentido. La materia electoral en sus características demanda la necesidad de que el juez electoral pueda ser capaz de exponer ante la ciudadanía de manera clara y transparente, bajo un lenguaje claro y sencillo, cuáles son las razones por las que asume una decisión. ¿Por qué razón, Lupita, un candidato que ha expuesto la mayor parte de su patrimonio en una contienda electoral puede o no obtener un triunfo? ¿Por qué razón un partido político que ha llevado a cabo de manera intensa una jornada electoral se le puede explicar por qué no obtener un triunfo electoral? ¿Por qué no llamar a ese sistema democrático que permite entender no solo en la victoria,
sino en la derrota, la mayor de las madurez política, democrática. Entonces, en este orden de ideas, la justicia electoral se fortalece con esa argumentación, con esa exposición, con ese lenguaje claro y sencillo que permita darle al ciudadano los elementos para poder calificar el trabajo de la justicia electoral en cada una de las entidades. Magistrado, ya casi nos vamos, pero me gustaría que usted le comentara a sus amigos del auditorio cuál es el principal reto precisamente frente a la reforma. Me parece sin duda que el principal reto tiene que ver con la profesionalización de los integrantes de los tribunales electorales locales, que hablan sobre la necesidad también de fortalecer mecanismos de capacitación a la ciudadanía. Ningún derecho que no se conoce puede ser objeto de defensa, y la justicia electoral está llamado a convertirse en una justicia constitucional y democrática que permita darle al ciudadano elementos para poder conocer cuáles son sus derechos político-electorales, cuáles son sus instrumentos de defensa, en qué plazos, en qué mecanismos, de tal manera que con esta profesionalización, con esta capacitación, se pueda alimentar, como se ha hecho, la confianza ciudadana. Hoy los tribunales electorales locales estamos contentos por esa confianza ciudadana. Que hable Estado de México con más de 22,000 asuntos en su recepción. Sí. Distrito Federal, Michoacán, Jalisco, Morelos, prácticamente quintuplicando la recepción de los asuntos. Agradecemos esa confianza del ciudadano y queremos decirle que en la justicia electoral local estamos comprometidos con la defensa de su voto. Muy bien, pues como siempre, magistrado, agradezco mucho el que haya venido con nosotros a platicar de este tema que es tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Lupita. Muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todos mis compañeros del Tribunal Electoral, le doy las gracias y le deseo que la pase usted muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.